7:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a la candidata a la alcaldía de Quito por el movimiento Todos, lista 70, doctora Jessica Jaramillo. Le hemos invitado para conocer de fuente directa cuál es su plan concreto y cómo piensa implementar, porque a veces en general suenan bien los planes, pero cómo desarrollarlos, cómo financiarlos. En resumen, ¿cuál es su plan? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a quienes escuchan Democracia Ex esta mañana. En primer lugar, y antes de ir a su pregunta, quiero decirle a la gente quién soy yo. Soy Jessica Jaramillo. Yo lideré la remoción de un alcalde corrupto sin miedo ni precio, porque soy una mujer honesta. Y cuando asuma la alcaldía de Quito, voy a cambiar las condiciones de vida de la gente, porque para eso está la política, para nada más. Soy una mujer joven, de 38 años de edad, y con una preparación e información que me ha permitido conocer la administración pública, conocer de política pública, planes, programas, proyectos, derecho público, y con esto poner en orden la ciudad. Quiero hacer una ciudad en donde nos podamos mover en los 30 minutos, construir un Quito con rostro de mujer, una ciudad incluyente, equitativa, segura, con salud, sostenibilidad y trabajo. Una ciudad en donde nadie sea discriminado, en donde los jóvenes quieran quedarse, porque muchos quieren irse hoy del país nuevamente, y que podamos potenciar sus talentos, porque uno de nuestros lemas es Quito somos todos, los que viven en el norte, en el sur, en el centro, en los valles, todos somos Quito. Así que lo único que no queremos es tener más alcaldes con grilletes. Es hora de que las mujeres tomemos la posta y nos pongamos al frente del municipio, y para eso hay que revisar el presupuesto municipal, hay que revisar los montos de inversión en el ámbito de seguridad, en el ámbito de movilidad, en el ámbito, en los temas ambientales que son fundamentales para reducir el impacto del cambio climático, y también en tema de reactivación económica, porque lamentablemente vivimos todavía niveles de desempleo que están sobre todo afectando a mujeres y afectando también a jóvenes, que en el 30% en la ciudad viven ese desempleo. Siendo importante un plan para desarrollo de la capital, uno de los temas, uno de los fantasmas en Quito y en el país es lo que ocurriera octubre 2019 y junio 2022. ¿Cómo piensa la doctora Jessica Jaramillo liderar procesos de defensa de Quito? Mire, no solamente hemos salido a defender la ciudad cuando ha sido necesario. Yo creo que ser valiente no es solo salir a marchar en las Shiris, ni levantar un poquito la voz. Ser valiente es accionar en la defensa de la ciudad. Y yo he demostrado a Quito que liderando el proceso de remoción de un corrupto, logramos de alguna manera salvar a la ciudad de ese saqueo que había de las empresas metropolitanas de agua potable, la empresa metropolitana de obra pública, pero la corrupción no se ha acabado en el municipio de Quito, y eso es lo que tenemos que entrar a cambiar. Soy una mujer que hace más de lo que dice, así que la gestión es lo que a mí me caracteriza. Creo que es importante decirle a la gente que cuando la ciudad se ve amenazada, podamos nosotros articular una defensa, no en los términos de enfrentar pueblo contra pueblo, sino de exigir que se resuelvan las demandas que plantean ciertos sectores sociales del país y de la ciudad, pero también que el respeto sea lo que debe primar en una protesta pública. Es decir... Pero va a ser difícil solucionar todos los problemas. No. Y consecuentemente, si hay una agenda política de los que vienen a tomarse Quito o el país, no importa con las demandas incumplibles, ojalá se pudiera atender todo, pero no hay cómo. Esto es cuestión de décadas. Si no se puede cumplir con eso, ¿qué va a pasar? Mire, yo creo que el alcalde tiene, o la alcaldesa en este caso, tiene una misión, y es establecer el perímetro en donde se va a dar la protesta, porque hay que garantizar un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta. Y sobre todo, ¿qué me compete a mí? Garantizar la libre movilidad de quien no quiere protestar, de quien quiere trabajar, porque los más afectados, ¿quiénes son? Y esto yo le cuento como un tema personal. Cuando se dio el paro de junio del año anterior, teníamos una emergencia médica, mi esposo estaba en el
hospital. Y a mí me tocaba hacer maromas para poder llegar al hospital, pero conversaba con las enfermeras y con los médicos y nos decía, por Dios que se acabe esto, porque enfermeras salían 3 de la mañana de su casa para poder llegar a las 6:30, 7 al hospital. Entonces, a eso tampoco le podemos exponer a nuestra gente, a nuestro pueblo. Por eso yo tengo que hacerme cargo de la libre movilidad, que la gente pueda moverse en Quito y que el perímetro de la protesta se garantice también para que podamos todos vivir en esto que nosotros llamamos una democracia efectiva. Porque el derecho a la protesta existe, el no estar de acuerdo existe, pero también cuando hay razones justificadas, hay que jalarle la oreja al gobierno. El gobierno no ha cumplido lo que ha prometido. El gobierno de Lasso prometió, por ejemplo, empleos, prometió mejores condiciones de vida. Tenemos hospitales que no tienen medicamentos. La gente está yéndose del país nuevamente porque no ve un futuro. Y creo que a eso hay que llamarle las orejas. No puede abrir espacio para desbaratar Quito. No puede abrir espacio. Ya se está anunciando nuevas movilizaciones. Tiene usted toda la razón. Ese incumplimiento no puede ser un pretexto para tomarse la ciudad y destruirla. Eso tiene que tratarse en el marco de la democracia y claro, la alcaldesa, que es independiente, porque yo he sido siempre una mujer independiente, tengo una posición ideológica, pero yo no obedezco a caudillo alguno. Entonces, ¿qué me va a permitir esa independencia? Lograr sentar en una mesa de diálogo, porque nos hemos olvidado que la política es el arte del diálogo. La política es esto de lograr encontrar consensos y ayudar a solucionar los conflictos y no al revés, que ahora todo el tiempo creemos que la política es estar en bronca y en confrontación, cuando la política es lograr estos consensos en función de la ciudadanía. Uno de los principales problemas de Quito es la inseguridad. ¿Cómo va a combatir? Si bien esto es responsabilidad de un gobierno central, el gobierno local, el municipio metropolitano de Quito tiene su responsabilidad, incluso recolecta anualmente una tasa de seguridad. ¿Cómo armonizar una tarea para enfrentar la inseguridad? No, lo primero que yo tengo que decirle a la gente es que Jessica Jaramillo va a tener mano dura contra todo lo que es delincuencia, mano dura y en juicio, decimos nosotros. No podemos tener funcionarios metropolitanos que mientras retiran la espumilla o las flores a la señora, no hacen nada cuando ven un robo y levantan las manos y dicen no me compete. No podemos mantener aquello. Creo que es importante darle capacitación a la Policía Metropolitana, porque esa capacitación le va a permitir tener un protocolo de actuación. El policía metropolitano, como cualquier ciudadano, puede llegar hasta la aprehensión. Y llegar hasta la aprehensión significa que puede hacer controles conjuntos con la Policía Nacional, que podemos adquirir con esa tasa de seguridad, que son entre 8 y 10 millones de dólares de lo que se recauda anualmente, ejecutarlo el 70% en equipamiento, en formación, y no solamente cámaras de seguridad, porque esto es el control ya posterior, ya cuando te roban la cámara registra. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Generar un sistema, un plan de seguridad ciudadana como lo había hace 15 años, en donde todos nos tenemos que involucrar en la seguridad, en donde lo que primero tenemos que generar es confianza, porque hoy los vecinos de los departamentos no se conocen, porque hoy los vecinos de los barrios están encerrados y viven tras las rejas, porque la delincuencia nos ha obligado a ello. Pero si logramos sembrar esa confianza y generar procesos de capacitación en alarmas comunitarias, en primeros auxilios, en protocolos de acción inmediata de la propia ciudadanía, podemos mejorar estas condiciones. A mí me preocupa mucho sobre todo el tema de violencia. La violencia en la calle es exacerbada, la violencia en los domicilios también. Esto es producto también de todo lo que hemos vivido en pandemia, y el municipio tiene una competencia específica que es precisamente el lograr prevenir el delito en el espacio público y la violencia también, tanto en el espacio público como en el espacio privado. El 2022 fue el año más violento para las mujeres en Quito. De cada 10 llamadas de emergencia,
6 son por violencia intrafamiliar y 6 de cada 10 mujeres son manoseadas y acosadas en el transporte público. ¿Cómo público. piensa afrontar eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a reducir esas cifras? Vamos a crear la Defensoría de Víctimas, fortaleciendo los centros de equidad y justicia. Estos centros de equidad y justicia tienen 2 servicios que son esenciales. El servicio de apoyo jurídico, ¿no es cierto?, para poder poner la denuncia, pero también algo que es más importante para mí que eso, que es el apoyo terapéutico. Hay muchas mujeres que viven violencia, que podrían sin ningún inconveniente tener este apoyo terapéutico para que le permita salir de esa dependencia, sea física, psicológica o incluso esa dependencia económica. Hay que fortalecer las juntas de protección de derechos que hoy trabajan de 8 a 4. Yo soy sobreviviente de violencia y tengo un compromiso de vida con las mujeres, los niños y las niñas de esta ciudad. Mi competencia es prevenir el delito y la violencia, y para eso el plan de seguridad ciudadana tiene que incluir el iluminar calles, el iluminar plazas, iluminar parques, tomarnos los ciudadanos los espacios públicos, pero sobre todo tenemos que lograr rescatar a nuestros jóvenes. A mí me preocupa muchísimo hoy el número y la cantidad de chicos, chicas, niños, niñas que usted ve en condición de calle. De ellos, el 25% apenas tiene condiciones de escolaridad y el 75% no tiene absolutamente nada. Tenemos que generar programas sociales para rescatar a estos chicos y a nuestros jóvenes de los espacios de los reclutadores que muchas de las veces usan niños y adolescentes para fines perversos. Doctora Jaramillo, siento importante, prioritario el tema de la seguridad ciudadana, la violencia, el narcotráfico. Hay un segundo tema que se relaciona con lo económico. ¿Cómo piensa afrontar cuando Quito es una de las ciudades con mayor caída de empleo, hay la pobreza? ¿Cómo enfrentar el tema económico? ¿Cómo lo va a hacer? No es fácil y lo primero que hay que hacer es aliviar a los vecinos y las vecinas. Tenemos un pago de patente obligatorio a los profesionales que hay que eliminar, porque muchas de las veces ni siquiera nos enteramos. Yo tenía una persona que trabajaba conmigo en la fundación que yo presido y a los 4 o 5 años le notifican que ha tenido que pagar patente, ¿no? Mucho de eso les pasa a los profesionales y son deudas que son en algunos casos incobrables y en otros casos que ahogan prácticamente a los pequeños negocios y a las empresas. Mire, esta tiene que ser una ciudad pana del emprendedor, amigo del emprendedor, no una ciudad que clausure. Si usted se va a poner un negocio, un pequeño micromercado, un restaurante, lo mínimo que debe hacer el municipio es darle esas facilidades. Yo estoy planteando un periodo de gracia para el pago de impuestos municipales, de tasas municipales, de tributos municipales, y estoy planteando exenciones tributarias municipales para quien contrate un joven y para quien contrate una mujer, mucho más si es cabeza de familia, porque son los sectores más golpeados por la crisis. Para levantar esa ciudad necesitamos inversión pública e inversión privada. La inversión pública va a dinamizar la economía. Si nosotros logramos tener más obra pública ejecutando el presupuesto, no necesitamos nada más, solo ejecutando el presupuesto. Actualmente el municipio de Quito no ha ejecutado más allá del 35% en el año anterior, lo cual es gravísimo. Tenemos que lograr ejecutar al menos el 98-99% del presupuesto para que esa obra pública genere una dinamización de la economía, porque yo como municipio voy a contratar al privado para que entregue servicios, obras, bienes y servicios al municipio. Pero además tenemos que generar un plan de inversiones. Ese plan de inversiones tiene que estar atado a la sede, a la zona especial de desarrollo económico, que nos va a permitir potenciar y ser más competitivos como ciudad a nivel internacional. Hay otro tema importante que es bueno conocer de la doctora Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito, el tema del medio ambiente y el ordenamiento territorial. Más aún cuando Quito sufre amenazas por fenómenos naturales, el Cotopaxi hoy activo, los movimientos telúricos. ¿Cómo piensa lograr un pleno ordenamiento territorial en Quito, que ha sido uno de los problemas? Mire, el ordenamiento territorial es un gran problema en la ciudad porque hay tráfico de tierras y yo creo que hay que decirlo con lo que es.
Así se llama lo que hemos vivido Quito durante años, y por eso es que tenemos montañas que están muchas de las veces en condiciones de riesgos, en donde las familias han apostado el poco capital que tienen y les han estafado diciéndoles que van a regularizar su predio. Hay cerca de 600 barrios que están en proceso de regularización o que no están regularizados. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando no están regularizados, el municipio dice no puedo hacer obra porque el funcionario que da obra en ese sector, la Contraloría llega y le multa. Lo primero que hay que hacer es regularizar los barrios que tienen un asentamiento mayor a 20 años y que no están en condiciones de riesgo, y que obviamente el municipio tiene que parar ya la regularización. Pero ¿cómo lo logramos? Primero regularizando lo que ya tenemos y luego generando y promoviendo que haya vivienda social. Ahí tenemos que hacer una alianza con el sector de la construcción para que logremos tener acceso a vivienda social en Quito, para dejar de lado ese tráfico de tierras y poder tener programas sociales de vivienda que nos permita, impulsados por el municipio de Quito, le permita tener a la gente seguridad de que va a tener su casa propia. Obviamente tenemos que generar también un plan laderas que está actualmente dentro, el mantenimiento y limpieza de quebradas está dentro del EMAP, pero tenemos que generar una Secretaría de Riesgos que tenga todos estos elementos y que se encargue específicamente de los riesgos en temas de laderas y quebradas. Hay que volver a tener este plan laderas que ya lo generó la administración Paco Moncayo, ¿no? En el ámbito ambiental, le diría que hay otra cosa que es más importante para mí en este momento, que es crear el banco de alimentos para la ciudad, para evitar los desperdicios de comida. Somos una de las ciudades que más desperdicios alimenticios genera entre la basura y los desechos que nosotros generamos. Eso? A la fecha, y le voy a contar una experiencia personal y profesional, cuando yo fui directora de mercados, generábamos junto a estudiantes de la Universidad Politécnica que tenían un proyecto de banco de alimentos, se generaban acuerdos para los desechos que generaban los mercados, se puedan empezar a recolectar, a darles un tratamiento, y muchos de esos desechos iban a comida para gente que lo realmente necesita. Entonces vamos a generar y a crear ya un banco de alimentos para la ciudad, para además tener políticas que nos permitan a los quiteños y quiteñas generar menos desechos alimenticios, porque como digo, decía mi mamita que desperdiciar la comida es pecado, y creo que eso es parte de lo que queremos hacer. Hay también que implementar el tratamiento de aguas residuales, porque es vital que nosotros tengamos, como lo ha hecho Cuenca. Mire usted, Cuenca tiene lagunas en donde va haciendo un tratamiento de las aguas residuales, y esas aguas residuales luego generan agua de riego, ¿no? Más parques para poder vivir tranquilos, más áreas verdes para poder correr, ir, darnos una vuelta, hacer bici, más pulmones para Quito, y eso sí, cero tolerancia a las invasiones, mucho más invasiones en parques metropolitanos. Doctora Jessica Jaramillo, ¿cuál será su modelo de gestión de llegar al municipio y con qué recursos? ¿Cómo piensa implementar? El modelo de gestión tiene que ser obligatoriamente participativo. Para eso nosotros hemos planteado que en este modelo participativo podamos recorrer toda la ciudad semana a semana a través del despacho de la alcaldía, movernos al territorio, y sobre todo, miren, Quito ya no soporta el municipio que tiene. El municipio actual está diseñado para los años 90, en donde esta ciudad era otra cosa. Hoy somos casi 3 millones de habitantes y Quito necesita una administración desconcentrada, una planificación urbana por zonas o polos de desarrollo. Es decir, tenemos que tender a que Quito sea una ciudad policéntrica y no una ciudad hipercéntrica, ¿no es cierto? Y esto nos va a ayudar mucho las paradas del metro, porque vamos a generar, ¿no es cierto?, el espacio de las universidades, el espacio de la zona financiera, el espacio de los shopping, que también es importante para el desarrollo del comercio en la ciudad de Quito, y tenemos que generar espacios o polos también en donde podamos empezar a producir. Es muy difícil que un negocio que está sentado, por ejemplo, en Carcelén Industrial, se mueva hasta otra zona, pero podemos determinar, hay un perímetro para mantener ese Carcelén Industrial, si es que es muy costoso, porque realmente es muy costoso el poder moverse, pero generar otro polo de desarrollo fuera de la ciudad. Y para eso necesitamos administraciones zonales que tengan planificación y que tengan presupuesto, y mi compromiso es impulsar el Estatuto Autonómico de Quito, que ha sido tan olvidado, pero que es una herramienta tan necesaria para nosotros, porque ahí tenemos la posibilidad, por ejemplo, de que en materia de educación podamos tener injerencia en la malla curricular, que ahora no lo tenemos. ¿Cómo piensa impulsar el turismo en la capital?
El turismo es uno de los elementos más importantes. Uno de los focos que está dentro de mi plan, que aprovecho para decirles, ha sido construido con 55 mesas territoriales, con la gente, 4 grandes foros técnicos. Lo que nosotros hemos planteado es que generemos una ciudad de la cultura y del turismo. Es decir, hay que levantar la industria cultural en la ciudad de Quito, hay que levantar esa industria cultural atrayendo al turismo con oferta turística y con oferta de temas culturales. Ejemplo, podemos hacer como lo hace Bogotá, tener un gran concierto, ¿no es cierto? El gran concierto de rock de Bogotá de todos los años. Podemos generar con eso una atracción turística. Podemos ser una ciudad que tenga centros de convenciones, que tenga grandes eventos, ¿no es cierto? Una ciudad de los eventos, pero sobre todo tenemos que generar una ruta turística. No podemos hablar del turismo sin hablar de rescatar el centro histórico. Yo no estoy de acuerdo con la gentrificación del centro histórico, pero sí creo que hay que rescatarlo. Hay que trabajar con la Policía Nacional para sacar de ahí a las mafias. Hay que rehabilitar los predios municipales que están abandonados. Ahí tiene usted el Hospital San Lázaro, cómo está abandonado, el penal García Moreno, ex penal, que está abandonado y que pueden ser grandes hoteles o grandes centros de convenciones rehabilitados, ¿no? Pero eso lo vamos a trabajar con la empresa privada y hacer una ruta turística con las 33 parroquias rurales de Quito, que terminemos hasta San Antonio de Pichincha y luego a la mitad del mundo, y de ahí sí que se vayan a Galápagos nuestros turistas. De llegar a la alcaldía de Quito, la doctora Jessica Jaramillo, ¿con qué equipo va a administrar? De profesionales cuya característica más importante tiene que ser la honestidad. Quito está cansado de los grilletes. Quito está cansado de un alcalde cuya familia va a gobernar. Yo le he llamado a esto que hemos vivido el Bucaramato criollo. Hace un año escribí un artículo de opinión que decía que Quito no se yunda. Ahora ya veo que una candidata por ahí nos ha tomado y nos ha copiado el lema, pero en todo caso decirle que creo que ese es el máximo, ¿no? Que lograr rescatar a la capital de la República y tener hoy la posibilidad de que lideremos los jóvenes, de que lideremos las mujeres, de que lideremos los profesionales que nos hemos formado para el gobierno y que tenemos las manos limpias, que nunca hemos tenido un proceso judicial complicado, que nunca hemos tenido glosas, que no hemos nunca en donde hemos estado, yo que he sido funcionaria pública, nunca hay informe de Contraloría que me diga usted se fue llevando tanto, jamás. Y creo que la honestidad debe ser una de las cosas que hoy en esta elección los quiteños prioricemos. Junto con las elecciones seccionales de este domingo 5 de febrero, habrá una consulta popular. Usted como jurista también es bueno que opine respecto de al menos 2 de los 8 puntos que contiene este referéndum. El uno vinculado con la extradición de ecuatorianos que están vinculados al crimen transnacional organizado y la reforma política de este sistema que está prostituido. ¿Usted dará el voto para la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado? Pero eso es lógico, yo lo había pedido hace más de un año, habría escrito un artículo de opinión en donde decía que esa es una de las reformas constitucionales necesarias. Pero ¿cuál es el problema, Miguel? Pero que nosotros en esta consulta hemos tomado una decisión de decir ni los unos ni los otros. Ni el gobierno. ¿Pero eso no es hacer el juego al crimen organizado? No. La pregunta sobre el crimen organizado, yo estoy de acuerdo con esa pregunta porque yo mismo lo he planteado en mis análisis jurídicos. Pero hay otros temas, como por ejemplo la independencia de la Fiscalía. Yo que soy abogada, lo único que se va a lograr con la independencia de la Fiscalía, que es una de las preguntas que está allí, es lograr que los señores fiscales corruptos suban un poquito más la tarifa nomás, pues, porque no hay quien les controle. Y la justicia, para que haya una reforma profunda, tiene que haber un cambio en las bases. Yo le diría, ¿por qué el Consejo de la Judicatura no ha hecho la evaluación de toditos los jueces de primer nivel? Desde el 2015, fíjese, ya son 8 años que el Consejo de la Judicatura no hace esa evaluación de jueces de primer nivel. No sanciona, saca y aparta de la justicia a los jueces corruptos. En Quito lo vivimos. Cómo de la noche a la mañana una jueza de la unidad judicial Quitumbe tuvo que dar una acción de protección de la noche a la mañana con los ojos cerrados direccionando el proceso. Hoy esa jueza está ya con una sentencia de primera instancia.
Entonces, si es que nosotros no vemos las cosas objetivamente, porque no es un asunto de hacerle el juego o no a uno a otro. En esa pregunta sobre el tema de la extradición yo estoy de acuerdo. Pero en el resto de la consulta lo que me preocupa es que la consulta como tal no va a resolver los problemas del país, porque muchos de los problemas son de ejecución. A la Policía Nacional tiene que darle presupuesto para que tenga equipamiento y formación. No va a solucionar los problemas. Estos cambios no van a arreglar los problemas más complejos, pero al menos no van en la línea de ir sentando las bases para combatir estos males. Mira, el tema de la extradición es un tema importante. Como le había dicho, yo mismo lo había planteado hace muchos meses, creo que un poco más de un año, casi 2 años había escrito un artículo sobre aquello. Pero el resto de la consulta me parece a mí que es una consulta que es como que tiene piola, ¿no? Es como que el gobierno la hace justamente para ayudar a que sus candidatos en estas seccionales estén camuflados por ahí y no les toque mucho el peso del gobierno. Y yo creo que eso tampoco se merece el país. Al país hay que hablarle claro. La pregunta 1 y la reforma política sí. En la pregunta 1 sí. En todo lo que tiene que ver, como le digo, con el sistema de justicia, no se necesita la consulta, no se necesita el tema de la fiscalía, como le digo, no se necesita la consulta. Yo no creería que eso sería bueno. Aunque, insisto, será insuficiente, pero por lo menos enfrentar a este prostituido sistema político. Mire, el problema no es la cantidad de asambleístas, el problema es la calidad de los que llegan. Ya. Podemos ¿Y el tener control a los movimientos políticos? Pero si eso es lógico, se supone que el Consejo Nacional Electoral ya hace control hoy. Pero ¿sabe lo que dijo la señora Tamain el otro día? Que no podían controlar los gastos de las campañas electorales. Entonces, vuelvo al tema. El problema es de ejecución, claro, y el problema es de la calidad de las autoridades. ¿Sabe qué tenemos que hacer, Miguel? Y yo esto lo he dicho desde que soy jovencita, porque siempre he sido medio rebelde y no me gusta que me manden ningún caudillo de ningún partido político. Pero decirle que el problema grave son los partidos políticos. Si usted tiene partidos que mantienen caudillos, que no son democráticos, que no forman a su gente, que no hacen recambio generacional, estamos fregados. Pueden pasar todas las consultas, pero si el cambio no es en la raíz, que es el sistema de partidos que tiene más de 30 años sin reforma, no lo vamos a lograr. No se trata de poner más mujeres nomás, no se trata de poner más jóvenes nomás, porque encima les mandan al último de la lista. Se trata de la calidad de la gente que va a ser autoridad. Y muchas de las veces, yo creo que el debate de la semana pasada nos ha servido para saber quiénes tienen formación y están preparados y quiénes no, pues. Y yo creo que el debate, y yo les invito a los vecinos y a las vecinas y a quienes nos escuchan, que vean el debate, porque ahí van a poder ustedes saber quién está preparado y quién no tiene idea. Es un formato muy apretado y difícil de desarrollar ideas. Pero cuando uno tiene capacidad se nota, y cuando no también. Bien. A la doctora Jessica Jaramillo, candidata a la alcaldía de Quito por el movimiento Todos, lista 70, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por su presencia en Exademocracia. Muchas gracias y no se olviden, soy Jessica Jaramillo, una mujer valiente y estoy en la lista 70. Muchas gracias, muy amable. Vamos a una pausa publicitaria buscando la verdad. Retornamos para analizar sobre estas denuncias de presuntos actos de corrupción en el gobierno con la comunicadora política Gabriela Panchana Briones. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando